Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Paz a vos, amados hermanos y oyentes de este grupo. Paz a vos, amados hermanos administradores. Soy la hermana Suri Sagdaí Santiago Jiménez, que les habla desde la Ciudad de México, del mismo país, del nombre México. Conforme al temario que nuestros hermanos administradores se han tomado el tiempo para elaborar, le seguiremos dando continuidad a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, con el subtema El camino del creyente cristiano. El tema del día de hoy es un tema muy corto, pero lleno de sabiduría y de gran enseñanza. Quizá alguien o alguno diga, eso ya lo sé. Sin embargo, el día de hoy lo desglosaremos de tal forma que sea un poco más explícito en algunos detalles que quizá hemos pasado por alto. Pero primero elevaremos una oración. Eterno y santo Dios que moras en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites este nuevo día, nos permites poder leer tus escrituras un poco. Gracias también te damos porque nos permites estar en este grupo donde nuestros hermanos administradores se toman el tiempo para darnos la oportunidad de aprender cada día un poco más de ti. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por tus enseñanzas. Te ruego, Señor Dios eterno, que lo que en este momento se va a hablar y a decir sea de gran edificación y sea de gran enseñanza, pero sobre todo que podamos entender y corregir si hemos hecho algunas cosas inapropiadas delante de ti. Todo esto te lo ruego y te lo suplico por aquel varón que está sentado a tu diestra, que es nuestro único y suficiente Salvador, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, recordando que todo lo que nosotros hablamos y digamos debe de ser para la honra y gloria de Dios. Bien, hermanos, nuestra lectura está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4, y dice de esta manera: Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados hermanos, esta fracción de la Biblia ha causado algunas controversias, pero nosotros vamos a leerlo a través de las Escrituras para que Dios nos dé la sabiduría que es menester que nosotros llevemos a cabo. Primeramente, hermanos en Cristo, quiero recordarles que esta enseñanza es principalmente para la iglesia de Dios. Tal vez alguna persona que no pertenece a la iglesia de Dios pueda llevarlos a cabo, pero para esto debe de ser obediente a los mandatos de Dios, porque hay gente que aún sin conocer a Dios tiene temor de Dios, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que es principalmente para los creyentes, para la iglesia de Dios. Bueno, con esa explicación les reitero, es principalmente para las familias de la iglesia de Dios. Les quiero hacer una pregunta más, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo empieza refiriendo un mandamiento de los mandamientos que fueron dados en el Sinaí a Moisés? Un mandamiento que nosotros conocemos, ¿verdad? Y el que está en Éxodo 20:12, se repite en Deuteronomio 5:16. Así que si nosotros también contamos que en Mateo 19:19 y Marcos 10:19, Lucas 18:20, entre otros versículos, nos damos cuenta que este mandamiento tiene más de 6 versículos que están en la Biblia y que dicen que debemos de honrar a nuestros padres.
Dice así, dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero, ¿qué es la honra? Bueno, la respuesta está en el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero obedecer significa cumplir con prestar atención. O sea, cuando un padre da una orden, debemos estar atentos para poder cumplir la orden cabalmente. Seguir las instrucciones, tal y como un padre las dice, no como nosotros querramos, sino como el padre lo está diciendo. Cuando el padre guía, nos está viendo una guianza, el niño, o nos está dando una instrucción, el hijo debe de obedecer, prestar atención al padre. Pero recordemos que este tema es para la iglesia. Por lo tanto, si el hijo debe de ser todo eso, pero el apóstol Pablo aclara diciendo, en el Señor. El hijo debe de obedecer a sus padres, acatarlos, someterse a una guianza, pero todo debe de ser en el Señor. Por eso yo decía en un principio, es para la iglesia de Dios, porque la gente de afuera no conoce al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué en el Señor? Porque la Biblia también indica cómo debe de ser la corrección y los mandatos de un padre hacia un hijo. Por lo tanto, ¿hay un límite para la obediencia? Claro que lo hay. Cuando un padre o la madre quiere hacer que sus hijos hagan algo contrario a la voluntad de Dios, el hijo está en libertad de oponerse, de no hacerlo. Y no solamente no hacerlo, sino hablar con alguien más para que esta situación pare y no se repita. Puede ser con un hermano mayor, con un adulto, con el ministro, pero debe de ser alguien que pueda instruir y corregir esa situación. ¿En qué situaciones puede ser esto, el hijo? Por ejemplo, cuando el padre lo golpea de una manera sádica, desmedida, sin amor. Cuando lo hace trabajar excesivamente o en trabajos deshonrosos. Hay padres que que instruyen a sus hijos ya sea a robar o a mentir, o hay infinidad de trabajos deshonrosos. Entonces, cuando el padre quiere hacer que el hijo haga un trabajo deshonroso, el hijo puede y debe de oponerse, porque recordemos que esta enseñanza es para la iglesia de Dios. Por lo tanto, tanto el padre como el hijo deben de saber lo que la Biblia dice, porque son creyentes a Dios. Algunos son esclavizados, y peor aún, perdón por lo que voy a decir, sé que es un tema de sensibilidad y delicado, pero es real y en la actualidad se sabe que es más frecuente de lo que uno cree. Padres que abusan sexualmente de sus hijos. En este caso, el hijo tiene toda la autoridad de oponerse. Dios dispensa a los hijos por no obedecerlos cuando los hijos están en estas situaciones. Pero si el padre está dando una orden que va de acuerdo a la moral y a la ley de Dios, el hijo debe de obedecer y acatar lo que el padre está mandando, porque el padre está haciendo las cosas conforme Dios las ha estipulado. Además, que esto le trae una bendición. Le trae una bendición porque está haciendo justicia.
Dice el apóstol Pablo, vuelvo a leer el capítulo 6 de Efesios, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo nos dice que esto es justo, pero no es solamente ser obediente para agradar a los padres, sino principalmente porque esto es agradable a Dios. Esto lo vemos en el libro, en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 20, dice así de este modo: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, cuando nosotros como hijos o nuestros hijos son obedientes, hacemos de justicia, se hace justicia. Y esto es agradable al Señor. No solamente es que el hijo debe de estar agradando al Padre, sino que el hijo debe de estar consciente de que es agradable al Señor. En el libro de Proverbios hay una infinidad de versículos de que el hijo debe de honrar a sus padres, escuchar las instrucciones y no menospreciar a los padres, que debe de guardarlo y obedecer sus mandatos, porque eso trae alegría a los padres y los honra. Además, que de los hijos da buen testimonio delante de la gente. Por el tiempo que es corto, no lee cada versículo, pero dejaré aquí los versículos por si alguien quiere corroborar esto que estoy diciendo. Y solamente les quiero aclarar que todas estas citas que voy a decir en este instante están en el libro de Proverbios. Es Proverbios 1, capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 20, versículo 11, capítulo 23, versículo 22. Ahí nos dice que nosotros debemos, o más bien, los hijos deben de escuchar las instrucciones de sus padres, no menospreciarlos, obedecerlos, para dar alegría a nuestros padres y para hacer buen testimonio delante de la gente. Más que delante de la gente, delante de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos importa mucho lo que dice la gente, pero no lo que dice Dios, y por eso no acatamos las cosas como Dios dice. Amados hermanos, cuando el hijo es criado y enseñado en las cosas de Dios, es decir, cuando conoce al Señor desde su infancia, desde toda su vida, de este modo, él entonces obedece a sus padres. La obediencia se vuelve en una respuesta en automático. No hay hijos que estén diciendo, ay, ahorita, o espérame tantito, o de una forma que haga enojar al padre, sino que el hijo obedece inmediatamente porque ha sido criado en esa enseñanza. Pero también saben que si no lo hacen, si no obedecen y no honran a sus padres, se acarrean una maldición. Dice Éxodo 20:17, Levítico 29:9, y el Señor Jesús vuelve a reafirmar en Marcos 7:10, el que maldiga a su padre y a su madre, irremisiblemente morirá. Entre paréntesis, voy a abrir un paréntesis. Quiero aclarar, maldecir no es como la gente lo ha entendido. Que maldecir es decir, una palabra ofensiva, contestarle ásperamente, cuando le mandan algo y no obedecen, hablarle irrespetuosamente, no prestarle atención, porque a veces el padre está mandando o está regañando, pero el hijo ni caso le hace.
digámoslo en el tiempo de hoy, ¿no? Está metido en el teléfono, en la televisión, o simplemente lo ignora. No escuchar. Cuando el padre está hablando o dando una orden, no escucha, no escucha. Querer humillarlo. Cuando comportándose como un sábelo todo. A veces hay padres que no han tenido una educación elevada, entonces hay veces que no saben muchas cosas o no saben hablar correctamente y el hijo lo quiere humillar, lo corrige, le habla y le quiere explicar las cosas como si fuera un todo. Eso también es maldecir a los padres. Refunfuñar entre dientes, que está hablando el padre o está mandando una orden o está regañando y está entre dientes, no, ya sea imitándola, burlándose o cualquier, eso también es maldecir. Llamarlo por un apodo, no obedecer o posponer una orden. Lo decía hace un momento, ¿verdad? Cuando el padre manda y dice, ahorita, voy, ahorita lo hago, ahorita hago esto. Eso también entra en esto. Pero también, cuando nosotros ya somos grandes y tenemos padres viejos, ancianos, no apoyándolos en su vejez. Pero gravemente, y aunque ustedes no lo crean, una forma de maldecir a nuestros padres es llevar una vida disipada. Una vida que está alejado de Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas. Cierro paréntesis. Pero regresando a lo que estaba diciendo. Dios, por medio de Moisés, y reafirmó el Señor Jesús, reafirmado por el Señor Jesús, dijo, el que maldiga al padre o a la madre, irremisiblemente morirá. Pero no crean que será inmediatamente, como algunos creen, ¿no? Que ya hoy desobedecí a mi padre, ya hoy le hablé entre dientes, le puse un apodo, y no me pasó nada, entonces mañana lo vuelvo a hacer y pasado, no. Algunas veces ha ocurrido, pero estas son casos muy, muy raros y porque los hijos son muy malos, muy, muy malos. Entonces Dios interviene y llega a morir el hijo. Podría dar un ejemplo, ¿verdad? Porque he conocido, pero no es el momento. Algunas veces sí ha ocurrido, pero no, regularmente no es inmediatamente, sino, entiéndase, que Dios en su infinita misericordia da tiempo de arrepentirse, da tiempo de que uno madure y crezca y se dé cuenta de lo que ha ofendido a sus padres, de cómo se ha comportado, en lo que ha faltado. Es como en el caso de Adán y Eva. También hubo una sentencia, la cual se cumplió y se ha cumplido hasta el día de hoy. Pero no fue de manera inmediata. Así también ocurre. No creamos que cuando el Señor Jesús dijo, el que maldiga al padre o a la madre morirá, no se va a cumplir. Claro que se cumplirá. Pero de esa muerte hablaremos luego porque es otro tema. Dijimos, esto es para la iglesia, de tal manera que esta enseñanza trasciende hasta los abuelos. El apóstol Pablo dijo en la carta a Timoteo que si tienen hijos o nietos, deben de aprender a ser piadosos con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno
Esto es bueno en el Señor, porque esto es bueno delante de Dios. Vemos cómo la palabra de Dios es bueno y es agradable delante de Dios. Esto lo vemos en 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 4 y 8, de esos versículos. Vemos cómo la palabra de Dios no es un solo versículo, sino varios versículos donde nos habla que esto es bueno y es agradable delante de Dios. Sin embargo, Dios es justo, es grande y también sabe que hay padres indolentes que no aman a su familia ni a sus hijos y los provocan a ira, ya sea por una disciplina indolente, irracional, por una corrección injusta o sin límites. Sabemos que ninguna disciplina o castigo causa placer, lo dice la Biblia, pero que al tiempo es de gran cosa buena para nosotros. Así que no esperemos que nuestros hijos, cuando los corrijamos, pues estén contentos, ¿verdad? Sabemos que ninguna disciplina, y nosotros debemos de seguir disciplinándonos. Pero es necesario para hacerlo que nuestros hijos, buenas personas, dignas delante de Dios. Pero a lo que se refiere el apóstol Pablo es de un castigo desmedido y un trabajo a los hijos de tal manera que los lleve hasta una exasperación y provoque en ellos resentimiento en el corazón. Algunas de las cosas en que los padres no deben ser permisivos es cuando hay rebeldía, inmoralidad e injusticia. La rebeldía, cualquier clase de rebeldía hacia los padres, rebeldía hacia los maestros, rebeldía hacia Dios. Los padres no deben de permitir que esto haya. Inmoralidad, ninguna clase de inmoralidad, toda inmoralidad que esté en los estatutos, en las órdenes de Dios, no los debe de permitir ningún padre. E injusticia, porque la injusticia los aleja de Dios. Y si nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a la presencia de Dios, debemos de corregirlos. No debemos de ser permisivos en estas cosas. Por estas cosas que acabo de decir, Dios sí les da libertad a los padres de darles un castigo severo. Recordemos que en las leyes que dio Moisés, por medio de que Dios dio por medio de Moisés, hay una ley donde dice que cuando el hijo fuera contumaz y rebelde, tenían que llevarlo delante de los sacerdotes, delante de los jueces, y apedrearlo hasta morir. Cuando un hijo es rebelde y contumaz, o sea, contestón, que siempre está poniéndose al tú por tú con el padre y que se le pone al brinco. Esa orden no se aplica, ni tampoco la Biblia dice que alguna vez se haya aplicado, pero es una forma de que Dios nos está enseñando que a nuestros hijos sí podemos darles un castigo severo cuando están en situación de que la vida de nuestros hijos esté en riesgo por medio de Dios. Pero de ahí en fuera, todos los demás castigos deben ser con amor y sin llegar a ser excesivos, porque no se debe permitir que haga todo lo que quiera, ya que es parte de la disciplina y el deber cristiano de un padre. Aquí nos podríamos detener a decir varios ejemplos, pero solo diré, amados hermanos, que antes de permitirle cualquier acción a sus hijos, pregúntese, ¿esto ofende a Dios? ¿Esto es agradable para Dios? ¿Esto
¿realmente es necesario que mi hijo vaya a esta reunión o conviva en esto o vaya a esta convivencia o haga esto o se vista de esta forma? Nosotros debemos de pensar eso antes que nada, darle un permiso a nuestros hijos o perdón, hermanos, o dejarlos hacer cualquier cosa. Debemos de pensar si esto que estamos permitiendo, que nuestros hijos nos están pidiendo, no ofende a Dios, porque de esta manera nosotros también detendremos el castigo de Dios para con ellos. Recuerden que si nosotros no instruimos bien a nuestros hijos, también daremos cuenta de ello. Lastimosamente, en la actualidad, la Iglesia se ha dado permiso de muchas libertades, pero eso no fue dicho por Dios, sino por algunos hombres sin temor a Dios. Permítame decirlo de esta manera, sin temor a Dios, porque si tuvieran temor a Dios, no alejarían a la Iglesia de los mandatos estipulados por Dios. No tienen temor a Dios, no tienen amor a la Iglesia. Y por eso es que hoy en la Iglesia se han permitido muchas cosas. Pero, diría el apóstol, pero esto así no fue en un principio. Esto también es el permitir que nuestros hijos sean libertinos, hagan lo que sea, también es crearles desaliento. Es una forma de desalentar a nuestros hijos en las cosas de Dios, porque se acostumbran o hacen cada vez más mal, de mal en peor, ahora sí como dirían, de mal en peor. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no sean desalentados. Si nosotros queremos que nuestros hijos se alejen de Dios y de la Iglesia, permitámosle hacer todo esto. Si un padre es indulgente y consciente a su hijo en todo, le acarreará un mal muy grande y demuestra su falta de autoridad, pero principalmente su falta de amor. Porque también hay padres permisivos que para no tener un estorbo, digámoslo así, entre comillas, no tener un estorbo en sus actividades, si intervienen en sus propósitos y deseos y necesidades, los dejan hacer cualquier cosa o les dan permiso de cualquier cosa. Eso es ser un padre egoísta, porque piensan primeramente en ellos. Ve, haz lo que quieras, mientras no me causes molestias. Haz lo que quieras, vete con quien quieras, vístete como quieras. No hacen un trabajo, incluso en decirle a los hijos, no te dejes el pelo largo, no te cortes el pelo de esta forma. Y si el hijo dice, no, déjame, es mi vida, el padre no tiene autoridad, pero tampoco tiene amor, porque no solamente está desobedeciendo al padre, sino también a Dios. Eso se llama ser indulgente y egoísta. Padres modernos que son indulgentes, consentidores, voy a nombrar algunos tipos. Son estos padres que ceden fácilmente ante los deseos de los hijos. Cuando un hijo le pide algo, cuando un hijo le pide cualquier cosa, que le compre una cosa, o que vaya a un viaje, o que cualquier cosa que pida el hijo, y el padre le da todo, todo, porque dice, justificándose, le voy a dar todo lo que no tuve, sin importarle el costo, ya sea monetario o moral o espiritual. Ese es un padre indulgente y consentidor. También cede ante los nuevos entendimientos de filosofías o falsas formas de crianza, como los que se dicen muchas veces ahora por la psicología. Si nosotros nos basamos en la psicología, muchas veces la psicología se aleja de las cosas de Dios, de la mente de Dios.
como lo enseñan en el mundo. Es decir, no saben poner límites porque los trauman. No saben poner límites porque también tienen su derecho. No saben poner límites porque tienen que vivir y hacerse responsables de sus actos. No, amados hermanos, eso no es así. Esto, entre muchas otras cosas que el día de hoy y que lastimosamente nuestros padres nuevos, o sea, los jóvenes que van a ser padres, están aprendiendo. También ceden a todos sus deseos. Que si el hijo quiere hacer esto, que si el hijo quiere hacer aquello, que si el hijo desea cualquier cosa, ceden sin pensarlo. ¿Por qué hacen esto? Para no perder su amor, para comprarles lealtad o cooperación del niño. Ya sea una cooperación emocional, ya sea una cooperación en trabajo o no sé, hacen tratos, los padres hacen, si tú haces esto, yo hago aquello, si tú haces esto, yo te doy permiso de aquello. Eso tampoco no es correcto. Pero más lastimosamente hay padres que ceden por inseguridad, por falta de propósitos o falta de compromiso como padre. Es decir, el hijo viene a llenar la necesidad de seguridad y se aferra a él para tener un propósito, mimándolo hasta el límite, sin saber que al hacer esto le acarrea males a su hijo, tanto en su vida aquí en la tierra laboral, social y en cada momento de su vida, como en la vida espiritual. Eso podemos leerlo también en Proverbios, capítulo 13, versículo 24, Proverbios capítulo 22, 15, Proverbios capítulo 23, 13, Proverbios capítulo 29, 15 y Primera de Samuel 3, 13. Y cuando el padre es permisivo, y cuando el padre es egoísta, y cuando el padre no sabe poner límites, no solamente le acarrea males al hijo, también se acarrea a él, así como pasó con Elí. Por lo tanto, debe de haber entre los padres cristianos una congruencia y también hacer lo que le corresponde como cristiano con sus hijos, pero también en su vida personal, porque los hijos todo lo ven, porque recuerden que la palabra manda, pero el ejemplo enseña. Debe llevar una vida de rectitud delante de Dios, una vida moral plena. También debe de recordar que no podemos castigar a un hijo si no se le ha dado una disciplina, pero no es cualquier disciplina, sino una disciplina con el Señor, según Efesios capítulo 6, versículo 4. Pero la palabra disciplina no es sinónimo de castigo. La palabra disciplina es sinónimo de capacitación, de educación. Es decir, no se puede castigar si no se le ha enseñado antes. Es deber de los padres enseñar con amor y con paciencia en todo, pero mayormente en las cosas de Dios. No podemos decirle a un niño, apréndete el versículo de memoria, si nosotros tampoco no nos los aprendemos. No podemos decirle a un hijo que tenga problemas, hijo, pídele a Dios, si nosotros tampoco no sabemos cómo hacerlo. Tampoco podemos decirle a un hijo, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo que no va con nosotros porque estamos claramente diciendo que este es para la iglesia. Pero decirle, hijo, no es correcto que tomes. Si en mi casa hago fiestas, hay borracheras, hay pues cosas inadecuadas. Por eso debe de haber una congruencia entre nuestro decir y nuestro hacer.
y debemos de enseñarle, no solamente en lo espiritual, la enseñanza, la disciplina, la capacitación hacia nuestros hijos es en todo. Hijo, tiende tu cama. Y si el hijo no la atiende bien, va uno y le dice, no, hijo, no se tiende de esta forma, se tiende así. Y le vuelve uno a repetir y a repetir y a decir las cosas con amor y con paciencia. En todo, pero mayormente en las cosas de Dios. Para darles armas, para poder enfrentar los embates de la vida ordinaria, de esta vida que tenemos aquí en este mundo, pero sobre todo, darles embates de la vida espiritual, darles armas de la vida espiritual. Porque recordemos, como dice el apóstol Pablo también a los Efesios, que no tenemos luchas contra carnes, sino contra huestes espirituales. Y de esta manera, amados hermanos, si el Padre y el Hijo hacen lo que debe de ser, han demostrado que es una familia, han actuado como una familia creyente, que camina bajo la autoridad de Dios. Un padre que fue un hijo criado en la enseñanza de Dios, da buenos resultados, porque también sabe cómo guiar a sus hijos. Amados hermanos, corrijamos a nuestros hijos con amor. No los exasperemos, no lo alejemos de Dios, no los desalentemos, sino fortalezcámoslo cada día en el Señor. Amados hermanos, pueblo de Dios, iglesia creyente y ferviente, amemos a nuestros hijos y demos la disciplina y amonestación en el Señor. Pero si alguno aún tiene a sus padres, también obedezcan y démosle honra, porque esto es justo y agradable delante de Dios, porque esto agrada al Señor. Y haciendo esto, Dios nos dará una larga, y no solamente larga, sino una buena vida, ya que Dios lo prometió, y lo que Dios promete, invariablemente siempre se cumple. Les deseo una larga y próspera vida en el Señor. Su hermana en Cristo desde la Ciudad de México, Suri Sagdaí, Santiago Jiménez. Paz a vos.